Vamos a empezar ya con el mensaje a las iglesias que dejó el Señor. Es importante que nosotros podamos entender que el mensaje de Dios es para la iglesia. El Nuevo Testamento, y en especial el libro de Apocalipsis es para la iglesia, ¿cierto? Entonces, el mensaje a las iglesias, así está diciendo la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Así que, mire, por eso está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 3, bienaventurado o dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía o de este mensaje profético y hacen caso o ponen por obra a lo que está escrito en este libro. Y ahí dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias, ¿cierto? Porque esa es la orden del Señor. Dijo: escribe y envíalo a las iglesias que el Señor había dado los nombres pertinentes para que envíen a la iglesia, para que envíen los mensajes. Entonces, como el mensaje es a la iglesia, una vez más, siempre les reiteraré que todo el libro de Apocalipsis, y obviamente, como dice el apóstol Pablo en su libro a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pablo también dice, en la primera carta a Timoteo, dice que si acaso yo no llego pronto o tardo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, los escritos, especialmente del Nuevo Testamento, están dirigidos a la iglesia, a todo el pueblo de Dios, obviamente a todo aquel que crea en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ya hemos visto también que el primer capítulo está hablando de él, ¿sí? Está revelando a Jesucristo, está revelando el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias acerca de Jesucristo, desde el principio de la eternidad hasta la eternidad. Esto es muy importante. Así que en el segundo capítulo dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, vamos a ir desarrollando este mensaje. Entonces, propósito del mensaje, porque acá está diciendo, el ángel significa mensajero. En el Antiguo Testamento el ángel era el que traía el mensaje. Ya, es mensajero. Ahora, obviamente, ¿a cuál diría? Al pastor. Anda, lleva el mensaje al pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Al mi mensajero, al pastor de la iglesia de Éfeso, anda, dile que dé estas buenas noticias o estas buenas nuevas. Entonces, el ángel implica pastor, mensajero, en este caso de la iglesia, ¿no? Propósito del mensaje 1, de que este mensaje es para cada pastor y a cada creyente. Para cada creyente es el mensaje, ¿cierto? A iglesias y congregaciones en general, no es específicamente para un grupo. Por eso que también está un poco mal hecha la interpretación de que es dedicado a un pueblo.
No, recuerde que Dios es universal y el Señor está mandando el mensaje a todo el mundo. Por eso en Juan 3:16, ¿recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dirigido también a la plenitud de la historia desde el Pentecostés hasta la consumación de los tiempos. A las 7 iglesias, el número 7 equivale a plenitud de los tiempos, o más sencillamente la totalidad hasta dejar acabada la obra. ¿Sí? Vamos a revisar algunos versículos de la palabra del Señor para que podamos ver eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 nos habla de 7 días de la creación. ¿Qué está hablando ahí? El poder creador de Dios. Ahí 7, ¿no es cierto? En ese grupo de 7 días de creación, el poder creador de Dios. En Génesis 41, 27 al 30, nos describe ahí, ¿se acuerdan? Tenía que haber hambre, habían en el sueño del faraón 7 vacas gordas, 7 flacas, lo mismo, 7 espigas de trigo que estaban muy bonitas, muy buenas, y las otras que parecían que les había pegado el viento solano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí, en las 7 vacas gordas y las 7 espigas de trigo que estaban rebosantes, se habla de la plenitud, de la abundancia que Dios puede dar. O sea, esa abundancia pudo sostener a un imperio durante 7 años que no hubo comida. O sea, esa es la soberanía y el gobierno de Dios, ¿sí? Recuerde también que nos habla de en Números 8, 1 y 2, las 7 lámparas encendidas del candelabro es la plenitud del Espíritu Santo. Pues el mensaje a las 7 iglesias está dando a la plenitud de las iglesias de todos los tiempos desde el Pentecostés, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El poder sanador, la plenitud de la sanidad de Dios, se demuestra en las 7 veces que le ordena a Naamán zambullirse en el río para que le quite la lepra. ¿Ya? Ahí hay una plenitud de la sanidad. Pero para que haya esa plenitud de la sanidad, tiene que haber obediencia. Por ejemplo, si alguien está enfermo y yo le digo, ¿sabe qué? Véngase a orar por lo menos un año aquí con nosotros a las 5 de la mañana. ¿Qué tal? O si aplicamos el número 7, véngase 7 meses. A lo mejor Dios es más generoso, véngase 7 días. Pero al segundo ya se cansa. Dice, no, pastor, ¿sabe qué? El cuco, los ladrones, o sea, a esa hora, ¿qué? No vale. Y sabe Dios muchas veces para probar si esto es cierto, a mí también me meten algún problema. Y yo les puedo decir con certeza de que no debe haber temor en nadie. Entonces, por ejemplo, el día de ayer se ha hecho casi como una quebrada la calle de allá de la bajada esa por la que siempre se sube. Ahorita la han rellenado ahora, pero ayer en la mañana eso parecía una quebrada, le había arrastrado todito. Y los adoquines habían bajado. Y resulta que como uno conoce el camino y sabe que no hay nada por ahí, entonces estaba yendo y han estado adoquines en el piso, ¿no? Un adoquín ahí, le esquivo, pero le topé con la llanta trasera. Y resulta que se me bajó la llanta. Ahora, dejé más de arribita y me subí a pie a la oración. Desde allá abajo me subí a pie. Me vine por la quebrada. A mí me han dicho que ahí se asoma el cuco, que se asoma don Diablo, que se asoman los ladrones. Nadie no hay. Pero la gente pone todo pretexto para no venir a orar. ¿Se da cuenta? Entonces, por favor, entonces, amados hermanos, aquí a lo que le mandó a Naamán es, ahí le está hablando, ¿cierto?, de la plenitud de la sanidad, porque le manda 7 veces a zambullirse en el río Jordán, ¿sí? Mateo 18, 21 y 22 nos habla, ahí dice, perdonarás 70 veces 7. ¿Podemos perdonar 70 veces 7?
la cuenta vamos a perder. Lo que está diciendo es perdona toda la vida. ¿Sí? Y ahí en esas 70 veces 7, Dios me ha permitido comprender algunas cosas, como por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, no te digo 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7, ahí le estaba contando de las 70 semanas de Daniel, que el perdón de Dios es desde el principio hasta el fin, porque la última semana de Daniel ya se salvan millones y millones, la cual nadie puede contar, se salvan judíos, gentiles y de todas los tribus, pueblos, naciones y lenguas. En Apocalipsis 1:20 dice 7 estrellas, la plenitud de los pastores de todos los tiempos. Por eso dice que las estrellas sostienen la diestra. Es decir, a todos los pastores del Señor nos sostiene. Desde que Él dejó la iglesia encargada a sus discípulos hasta el día de hoy. A todos los siervos de Dios, Cristo nos sostiene en la plenitud de su poder, en su diestra. Ahí están las 7 estrellas, ahí estamos los pastores, los siervos de Dios, los evangelistas, profetas. ¿Sí? Y obviamente cuando habla ya de las 7 lámparas, está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Bien, entonces, veamos. Vamos a hacer en este cuadro, en esos cuadros que les voy a mostrar, vamos a hacer una panorámica de lo que se estudia en esto de escatología, especialmente de las 7 iglesias, ¿no? De cuándo a cuándo se supone que es una iglesia, la otra iglesia. Pero veamos, ¿sí? Dice aquí, ¿ya? Éfeso, desde el Pentecostés hasta los 100 años después de Cristo. Vamos a hablar de un poco de la historia hasta llegar a nuestros días, ¿ya? La iglesia de ese entonces tenía un arduo trabajo, sufrió bastante, no desmayó, ¿sí? Pero algunos dejaron el primer amor, ¿cierto? Después de un buen comienzo en la edad apostólica y la predicación del Evangelio en todo el mundo conocido, surgen varias doctrinas falsas. Por ejemplo, ahí aparecen los nicolaitas, aparece también persecución. En la iglesia de Esmirna nos hablaría desde el año 100 hasta el 300 después de Cristo. Ahí una iglesia pobre, pero rica espiritualmente, sufrirá muerte por el nombre de Cristo. Recuerden que luego se levantaron varias guerras religiosas y hubieron mucha gente que murió. Varios emperadores persiguen a la iglesia cristiana muy severamente. Millares de cristianos murieron en el circo romano, por ejemplo. Las catacumbas donde los cristianos se refugiaban fueron sepultados. Esmirna se caracteriza por ser una iglesia fiel hasta la muerte. Es lo que quizá falta a muchos cristianos. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo iría desde el 312 hasta el 540 después de Cristo. Ahí dice que retienen el nombre de Cristo en medio de la persecución, pero es tolerante a las doctrinas falsas. Ahí aparece, recuerde, que desde el 312, un poquito más adelante, aparece la religión católica. Y esta religión se vuelve tolerante. ¿Sí? A tal punto que luego más adelante venden boletos para el concierto Aventura, ¿no? Empiezan a vender boletos para que peque libremente, por adelantado. Bueno, ahí no se hacían transferencias ni cosas por el estilo, pero bueno, de todas maneras. Entonces comienza la decadencia de la iglesia. Constantino, 306, desde el 306 al 337, bueno, se convirtió al cristianismo, se dice. Publicó el edicto de Milán que obligó a todos a profesar la nueva religión. Entró el mundo en la iglesia, la misma que se acomodó al paganismo. Recuerden una vez más, ¿no? Para que ustedes también, por favor, lo prediquen y puedan ayudar a la gente. Recuerden que la mentira que se enseña de que la Iglesia Católica es la sucesora de los discípulos o parte desde Cristo, es mentira. La Iglesia Católica nace en el 323 después de Cristo, cuando el emperador Constantino decreta o da un decreto imperial para que el cristianismo sea la religión del imperio. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas y con esta situación logra el casar. Por eso se llama Pérgamo. Ya vamos a ver.
Pérgamo tiene que ver con matrimonio. Se casa la política o el Estado, se casa con la religión y se corrompe. Se empieza a corromper, ¿cierto? Y la iglesia se acomoda al mundo. La iglesia de Tiatira del 540 a 1517 después de Cristo. Hay amor, fe, servicio y paciencia. Sus obras postreras eran más que las primeras. Ahí aparece ya. ¿Saben quién era Juan Jos? No, escriba ahí, a consultar quién era Juan Jos. Juan o John con H-U-S. H-U-S el apellido, Juan Jos. A películas también hay de él. En lugar de estar viendo esas del arrebatamiento que son falsas, mejor vea la de Juan Jos. H-U-S es el apellido, ¿ya? Juan Jos, ¿no es cierto? Ahí aparecen ya, en ese tiempo, Gregorio I había establecido el papado de forma decisiva, promovió la idea del purgatorio, ahí en uno de esos concilios ya aparece la idea del purgatorio. Eran tiempos de las guerras papales. Nicolás fue el primer papa con corona en 1554, de 1054, a 1305, época de oro del poder papal. Ahí es donde se levanta toda este clero. La iglesia de Sardis nos hablaría del 1517 a 1750. Iglesia activa pero espiritualmente muerta y con pocos fieles. Recuerde que también igual se habían acomodado en esta época la iglesia. ¿Sí? El Papa León X, 1513-1521, envía a Alemania la venta de indulgencias. Aquí aparece la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero quema la carta de excomunión del Papa que le habían dicho a él en 1570. ¿Sí? Pablo III en 1534 y 1549 instigó la guerra en contra de los protestantes. Ahí es donde nace la Contrarreforma. Para la Contrarreforma aparece la Compañía de Jesús, los jesuitas. Hay tanto por explicar, por saber, pero lamentablemente el pueblo de Dios, como dice Oseas, perece porque le falta conocimiento. No leen, no estudian, no se enteran de nada. Entonces, eso está en la historia, usted tiene que ir a investigar, tiene que ir a leer. ¿Sí? Instigó la guerra en contra de los protestantes alemanes. La tesis de Lutero, él presenta las 96 tesis de Lutero y tradujo el Nuevo Testamento al alemán. La primera obra de traducción que se realiza, porque aparece ya la imprenta en Gutenberg, se traduce ya el Nuevo Testamento al alemán. ¿Sí? Y van sucediendo avances. Aquí estoy dando solo una panorámica nomás, porque para hablar de esto es un montón de cosas. ¿Ya? Filadelfia, de 1750 después de Cristo. Iglesia que guarda el nombre de Cristo en medio de todos los problemas. Recuerde, ahí nace del protestantismo de Lutero. Nace la iglesia evangélica que ahora conocemos. Y obviamente se va haciendo denominaciones. Por eso hasta el día de hoy con cierto desprecio, ¿sí? Le dicen los protestantes, que se han oído. Los protestantes. Yo en realidad no soy protestante, no soy un cristiano que no estoy conforme con que se enseñe mentiras y se engaña al pueblo. ¿Sí? Entonces ahí, en entonces ya por el siglo XVII, XVIII, XIX, se fortalece la iglesia cristiana. La iglesia evangélica aparece en las diferentes denominaciones, se consolida el pentecostalismo en el siglo XIX y hacia el siglo XX el pentecostalismo se hace mucho más fuerte y se convierte ya prácticamente en una área doctrinal y es abrazada por el mayor porcentaje de los cristianos evangélicos, especialmente en los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esta iglesia no se identifica con hechos históricos por cuanto es el cuerpo espiritual de Cristo. Ponemos ahí. Bien, ahora vamos a la última, la Odisea actual. Es el tiempo actual. Aquí tengo un montón de cosas que están escritas. Esta es la iglesia con apostasía espiritual.
En Mateo 24:12 dijo el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué nomás hay? ¿Qué nomás hay de aproximadamente la iglesia de la Odisea? Estaríamos hablando ya del siglo final, del siglo anterior. Este siglo aparece el modernismo apóstata, liberalismo, ecumenismo, aparecimiento de sectas falsas, proliferación de religiones, también hay cultos falsos, como la ciencia cristiana, eso igual tendrían que investigar. Se levantan enemigos modernos del cristianismo, la evolución, la alta crítica, el humanismo, lucha de clases, nueva era, comunismo, la democracia, la libertad de religión, la ciencia aumenta, las comunicaciones se vuelven instantáneas, la revolución tecnológica, las redes sociales, el globalismo, el reinicio del nuevo orden mundial, el terrorismo con base en la religión y el antisemitismo, las guerras religiosas, el último ataque de Israel a los civiles, equidad de género, el socialismo del siglo XXI, tendencia homosexual y un montón de cosas más. Es impresionante, impresionante cómo Dios deja en su revelación las cosas como habrían de suceder en el transcurso de la historia y del tiempo. Y hoy vemos que vemos, por ejemplo, el área humanista en la iglesia de la Odisea o en esta tendencia doctrinal o religiosa, híjole, bastante fuerte. ¿Ya? Entonces, por eso una vez más, ¿no? Gracias a Dios, por lo que ya se empezó a enseñar los domingos en la escuela dominical también, para que complemente con todo esto que estamos viendo acá. Recuerde, es un complemento y usted tiene que estar atento, estudiando, porque si usted no aprende hoy algo y el domingo no sabe de qué se habló, entonces usted tiene como los soldados romanos en la cruz, en el Calvario. Ahí se partieron los vestidos en 4 partes y se sortearon y se llevaron cada uno una parte y cada uno piensa tener la verdad y no es así, ¿no? Entonces, bien, entonces esto sería como más o menos el desarrollo de las 7 iglesias a través de los tiempos. Pero esa es una propuesta teológica que se estudia. No voy en contra de esta situación porque me parece una forma de explicar bastante interesante que nos puede enseñar como una panorámica a través de la historia, porque nosotros ya, desde que se escribe el libro de Apocalipsis, el año 96, aproximadamente estamos ya 1900 y un poco más de años distantes de esa época de acá. O sea, ha corrido mucha agua debajo del río, han pasado muchísimas cosas, mucha gente ha muerto. Por eso, por favor, siempre les volvemos a decir, el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio supremo del Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, que quita el pecado del mundo. Pero no solo Jesús ha muerto por la iglesia, murieron toditos los discípulos de Jesús. Han muerto muchos hermanos, y por eso cuando ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, ahí dice que fueron aserrados, fueron asesinados, fueron apedreados, ¿cierto? Mucha gente ha muerto para que la iglesia sobreviva hasta el día de hoy. Ninguna de esas muertes salva, por supuesto, solo la de Cristo. Pero no debemos olvidar que muchos hermanos nuestros mártires derramaron su sangre para que a nosotros nos llegue la Biblia, nos llegue la comodidad. Vea qué comodidad ahora, buses a la puerta, toda la cosa. Y por eso que yo siempre llamo la atención a la gente que no predica. O sea, no sean malos. Predique el evangelio, salga, busque a alguien. Es muy importante eso. O sea, lamentablemente para nosotros vivimos muy cómodamente. Lamentablemente, hermanos. Nadie nos persigue. A lo mucho le dicen el hermanito, pero más es por culpa nuestra mismo que porque alguien quiera tratarnos peyorativamente, ¿no? Pues eso. Por favor, hermano, entonces, mire, a través de la historia han pasado muchísimas cosas.
como por el siglo XIV. Por eso les hablo de Juan Jos. Verá esa historia, él muere quemado en una hoguera por defender el Evangelio. Y mucha gente fueron incinerados vivos por el Evangelio de Jesucristo. A la par de esa historia de este hombre, van a aparecer algunos otros nombres, precursores de la libertad espiritual, si podríamos llamar, de la revolución espiritual que hizo Martín Lutero. Obviamente que no era solo él, pero había mucha gente aparte. Y antes de él ya trabajaron gente o sea, que no estaban conformes con la propuesta religiosa de la religión de ese entonces. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces vamos de lleno. El primer mensaje, Éfeso. Ciudad fundada en el año 536 antes de Cristo. Esta era la capital romana de la provincia romana de Asia. Desde el 133 antes de Cristo estaba ubicada en la costa del mar Mediterráneo, puerto privilegiado de mucho tráfico con una importante vía de comunicación. Cuando ustedes estudian la historia, hoy tenemos la vía panamericana en la región latina. ¿Por qué se llama vía panamericana? Porque une todos los países, esa vía une los países, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra carretera de aquí de Ecuador va a Quito, llega a Ibarra, va a Tulcán y se conecta con la vía principal ahí en el puente de ahí en Tulcán, ¿no es cierto? Se conecta con la vía Colombia. Pasa y esa vía se va y se conecta con otros países, ¿cierto? Entonces ahí también en ese entonces había una vía importante y principal llamada la Vía Maris. Era la vía principal por donde iba todo el tráfico. No estoy hablando de drogas porque en ese entonces debe haber habido algún tipo de droga. No me he puesto a estudiar qué drogas habían en ese entonces. Pero coca, heroína, eso no era. Porque la coca es originaria de Sudamérica. Ojo, ¿no? Entonces, pero bien, entonces mire, había una vía importante. Este puerto de Éfeso era uno de los principales como el de Guayaquil, ¿sí? A donde llegaban los barcos, donde llegaba la gente. Entonces, ¿qué nomás habría en ese entonces a más de lo que sospechamos, ¿no? Imagínense, un puerto central importante de llegada de naves comerciales. ¿Qué nomás había ahí? Sin duda había lugares de perdición, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la prostitución ha habido siempre. Entonces, además de eso, era una ciudad que poseía el famoso templo de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Cuando usted igual estudia sobre estos dioses de Artemisa o Diana de los Efesios, más adelante va a descubrir de dónde proviene o de dónde origina la doctrina de María, de la Asunción de María. ¿Ya? Entonces, es lamentable, ¿no?, que haya sucedido eso, pero sucedió. ¿Ya? La palabra Éfeso significa deseo ardiente. ¿Ya? La palabra Éfeso significa deseo ardiente. Porque los efesios eran propensos a todo tipo de diversión. Una vez más, cuando usted estudia las culturas de ese entonces, por eso yo les he recomendado a veces, hay un librito no muy grande que se llama Usos y costumbres de los pueblos antiguos. Es un librito, ahora supongo que ha de haber en digital también. No es necesario que compre, sino que descargue, debe haber. Yo como tengo el librito no me he interesado en descargar ni nada, ¿no? Pero hay entonces usos y costumbres de los tiempos bíblicos. ¿Ya? Entonces usted puede enterarse de muchas cosas ahí, como eran las costumbres de esos pueblos, y con ese contexto nosotros podemos traer el mensaje también para ahora. ¿Ya? Entonces, bien,
El que tiene, y ahí le está diciendo, ¿no es cierto? A la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Ya? Ya habíamos visto, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que sustenta a los pastores, a los siervos de Dios de todas las épocas. Recuerde que Mateo 28, 18 al 20, el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo importante esto, hermano. Y el Señor dijo que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado a los discípulos y que Él estará con nosotros. Él sostiene, verán amados hermanos, Él sostiene a pastores, Él sostiene a siervos, Él sostiene a creyentes que cumplimos con lo encomendado. El que hace discípulos, ese hombre, esa mujer, tiene constantemente la presencia de Dios todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, no vayan a engañarse, y después van a decir, ay Dios mío, ¿y dónde estabas? Yo lo que diría es, ¿ya hiciste algún discípulo? ¿Predicaste la palabra? Para que tengas opción a ese reclamo. ¿Cierto? Es muy importante. Así es que, además, está diciendo el que tiene, sí, a las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, Jesús es el que otorga la autoridad y protección a todos los siervos de Dios que están bajo su mando. Para estar bajo el mando del Señor debemos obedecer la gran comisión, debemos ser siervos sumisos, fieles a Dios, haciendo lo que Él mandó a hacer. Entonces, estamos en la diestra poderosa de nuestro Dios. Amén. Entonces, es la autoridad y la protección de aquellos siervos que estamos bajo el mando del Señor. Y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Recuerde, ya vimos esto de los 7 candeleros. Ya estudiamos en el capítulo 1, que está diciendo, ¿sí?, que estas iglesias son las que están llenas del Espíritu Santo. Y las iglesias llenas del Espíritu Santo hacen una sola cosa: predican. No hacen nada más. ¿De acuerdo? Las iglesias llenas del Espíritu Santo hacen una sola cosa: predican. Obviamente en medio de eso, claro, toca trabajar, toca hacer las cosas, y está bien, pero el objetivo es predicar. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, dice, yo conozco tus obras. En Hechos 19:5, vamos a ver Hechos 19:5, verá que estamos hablando de la iglesia de Éfeso. En Hechos 19:5, el apóstol Pablo está precisamente allá. ¿Sí? Está en Éfeso. En Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Veamos el 4 también. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, mire, la gente llena del Espíritu Santo. Entonces, aquí, ya cuando dice en la iglesia a Éfeso, está diciendo la palabra del Señor, yo conozco tus obras. En Éfeso se hicieron obras importantísimas, hermano, de evangelización, ¿sí? La gente dice que se arrepentía, confesaban sus pecados. Si usted lee hasta el capítulo 17, dejaban sus malas prácticas, quemaban los libros de magia, ¿sí se acuerdan? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Es muy importante eso, pero era ese fuego en el corazón de la iglesia quemando por predicar la palabra del Señor. ¿Sí?
Entonces, muy importante, mire lo que se hacía. Yo conozco tus obras. Se evangelizaba, se bautizaba, se hacía discípulos, se liberaba a gente. Era impresionante lo que pasaba ahí. ¿Ah? ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia hay en los tiempos? En 1 Corintios 15:32 dice que luchaban también contra las fieras. Estábamos hablando de que había mucha persecución, mucha gente que se oponía, mucha gente que querían dar de baja a los cristianos y al cristianismo, ¿sí? En el primer libro de Timoteo 1:3 aceptaban también la corrección, porque ahí el Pablo dice a Timoteo: te ruego que te quedes en Éfeso para que corrijas lo deficiente. Y se dejaban corregir, ¿cierto? En 2 Timoteo 1:16-18 dice que ayudaba a los siervos, y era una iglesia de mucho servicio al Señor. Amén. Entonces, son cosas importantísimas que no debemos dejar escapar, ¿sí?, de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, ¿sí? Entonces, vemos que la gente exaltaba también al Señor en esos lugares porque los discípulos seguían predicando el Evangelio, ¿sí? Bien, mire esto. Ya. Entonces, dice ahí, ya, hacemos la descripción. ¿Ya? Veamos cómo describe Jesús a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es la parte que les corresponde a Jesucristo. Ahora dice, puntos buenos de la iglesia de Éfeso. Puntos buenos: arduo trabajo, paciencia, no soportaba a los malos, sufría, ¿sí?, y no desmayaba. Lea si quiere. ¿Cierto? Dice, desde el versículo 2, yo conozco tus obras de arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí, esta parte, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Esta iglesia tenía un alto discernimiento espiritual, un altísimo discernimiento espiritual, para poder identificar quién era y quién no era. ¿Ya? Entonces, muy bien. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La queja. Aquí hay una queja de parte de Dios para esta iglesia. ¿Cuál es la queja? Lea por favor en su Biblia el versículo 4. ¿Cuál es la queja? En otras versiones es interesante, cuando dice has dejado el primer amor, dice, le leo en la traducción del lenguaje actual. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. A ver, ¿a quién de nosotros nos habla? ¿Sabe que cada rato tengo que arrepentirme? Dice el Señor. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. En otra versión dice, me has dejado de amar como me amabas al principio. En otra versión dice, ya no me amas como antes. Una acción de reprensión que puede resultar aquí, dice que si no te arrepientes, puedo quitar el candelero de tu lugar. ¿Qué significaría eso? Ministerio. El ministerio. Verá que en ninguna parte está diciendo vas a perder la salvación. No. El ministerio. ¿Sí? Entonces, es muy importante. El remedio o la solución que presenta a esta iglesia, arrepiéntete ya en las primeras obras. La promesa al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Sí? Pero vamos trabajando un poquito más sobre esto
porque está diciendo, tengo una queja contra ti, que has dejado el primer amor, que ya no me amas como me amabas cuando te hiciste cristiano, que ya no me amabas como antes. Es decir, esto está hablando igual que el matrimonio, ¿no? El romance primero, ya se casa, le ofrece las estrellas, le ofrece el cielo y le dice que le promete todo y desde el primer día parece que se cumple lo de las películas, ¿no es cierto? Y vivieron felices para siempre, cosa que no es así. Y es igualito, o sea, después ya no te quiero, ya no te necesito, ya no me gustas, o sea, yo que vi en ti, o sea, igualito empiezan a reaccionar con relación a Jesús. Entonces, usted se preguntará entonces, Señor, ¿y cómo yo te amaba? ¿Cómo puedo saber cómo te amaba? Para que me digas, ¿cómo era mi primer amor contigo? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Se han preguntado? No. Todavía siguen teniendo el primer amor. Le aman al Señor como al principio. Ya no, ¿no es cierto? Ya no. Ah, no, porque eso digo, hasta miedo. En la madrugada antes yo les veía nomás que llegaban, recién convertidos a Cristo, llegaban a la hora de la oración, no importa. Ahora ya tienen hasta miedo, dicen que se asoma el cuco, dicen que se asoma el chamuco, dicen que se asoma el ladrón, dicen que se asoma el sicario. O sea, por ejemplo, pero cuando está recién en el primer amor, no importa, por valles y montañas allá voy, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo puede darse cuenta cuál era su primer amor? Vea, escuche bien esto, dice, verá. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, recuerda. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí está. ¿Cómo sabe usted cómo amaba al Señor? Entonces, cuando a mí me dice esto, me habla esto el Señor, y yo veo, vuelve a hacer las primeras obras. A ver. ¿Cuáles eran las primeras obras que yo hacía? O que hacíamos con mi familia cuando llegamos al Señor y llegamos, corre a la campaña, no importa la hora que sea, no importa, las guaguas han estado dormidas por ahí, cargadas de las guaguas, vamos al culto, vamos a la campaña, vamos acá, ya entramos a la iglesia, vamos a la iglesia. Hermanos, es que en la iglesia yo estaba donde no debía estar, inclusive. Yo no era músico, no era alabante, pero yo estaba en el repaso de la alabanza, estaba yo. Estábamos en la limpieza, estábamos en el trabajo, íbamos una de las personas, hermanos, ustedes, porque de pronto pueden decir, este pastor, exagerado. Solo pregúntenle a la hermana Yolita, al final del culto, acérquese y diga, hermana Yolita, dígame, ¿cuánto de verdad dice el pastor? ¿O es mentira lo que está diciendo? Ella conoce porque entramos juntos a la iglesia. Casi en la misma fecha. Desde ahí estamos en la misma iglesia, servimos en la misma iglesia. ¿A dónde hay que irse? A tal parte. Hermanos, yo me acuerdo una vez, hermanos, y Dios ha sido de traernos por acá. Me acuerdo una vez que por el año 2002, el Señor me trajo a liberar a una persona acá en la lucha de los pobres por esta parte alta. Porque ese don me regaló el Señor. Entonces llegué y dele. Y yo salí como a las 2 de la madrugada, salí de esa casa. No había nadie. Y gracias a Dios, ni el diablo asoma por ahí. ¡Qué genial! Está todo lúgubre, todo, porque no había la luz que hay ahora, pues porque ahora está mucho más alumbrado todo este sector. No había. Híjole. Esa hora salíamos. Entonces, a ver, Señor. Dice, ya no me amas como antes. Si ahora me llaman a las 2 de la mañana, le digo, vea, no puede ser más lueguito. Usted me llamaba a las 2 de la mañana y yo salía corriendo. ¿Se acuerda, hermano René? ¿A qué hora me llamaron de su casa? A la 1 de la madrugada. ¿Y a qué hora nos desocupamos? Esa hora, medio dormido, corre con el carro y viene a atender a la gente. Entonces, a ver,
íbamos a evangelizar, nos gustaba barrer la iglesia, nos gustaba ver todo brillando, nos gustaba que no falte nada, nos gustaba dar cafecito con pan a los hermanos, nos gustaba ir al concierto de alabanza, íbamos con los hermanos, nos gustaba ir a visitar, nos gustaba después de la iglesia, salíamos en la tarde, hermana Yolita, ¿sí o no? Salíamos a evangelizar. Yo veo que la mayoría de aquí se van a la casa. Pero salíamos a evangelizar. Entonces ahora me reflexiono y digo, Señor, es cierto que quizás ya no te amo como al principio, porque me faltan muchas cosas que antes hacía. Ahora, claro, vivo, le digo, Señor, es que antes tenía solo 38 y ahora ya tengo 63. Entonces, ¿cómo sabe usted que perdió? ¿Dónde se le cae? ¿Sabe cuál es la solución de volver al primer amor? Volver a hacer las primeras obras. ¿Se acuerdan de mucha gente que cuando por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez vinieron a llegar a la iglesia con qué emoción, con qué alegría, amén, gloria a Dios, aleluya, con qué gusto, pero a la quinta, a la sexta vez ya empiezan a ver que la hermanita no pasa bien la escoba, que el hermanito... Haga usted. Si no hace el otro, haga usted. Eso es todo lo que tiene que hacer. Cuando se le cae el primer amor, empieza a ver los defectos del resto. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando llegaban, no importa que los demás no hagan, yo les saco brillo, yo hago, yo voy a evangelizar, yo vengo a la vigilia, yo voy a la oración. ¿A cuántos se les ha caído el primer amor? Levante la mano. Toditos están enamorados. Pero cuando digo vamos a evangelizar, nadie se asoma. Digo a la oración a las 5 de la mañana, solo el hermano Nelson, bien. Y después cae el pastor Aldrin, y ahí cae alguna hermanita por ahí. Los 3 o 4 mosqueteros por aquí. ¿Y cómo dice que no se le ha caído el primer amor? Pues entonces, ¿qué dice? Vuelve a hacer las primeras obras. Esa es la solución. Vuelve a evangelizar sin temor, sin miedo. No importa que te hablen en la casa. No le temías ni ¿a qué horas vienes? Ve, solo metida en la iglesia, nos vamos a divorciar. No importa, yo amo al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahora no. Entonces, pues está diciendo el Señor aquí. Ya no me amas como al principio. Se te cayó el primer amor. Arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías antes. Traiga a su memoria qué nomás le gustaba hacer. Por ejemplo, sí me preocupa que si el pastor no viene a evangelizar los viernes, a dar cafecito, nadie lo hace. O sea, yo ya di ejemplo. ¿Por qué me esperan a mí? Yo les di ejemplo, ya les he enseñado a hacer. ¿Por qué me esperan a mí? Es mi pregunta. ¿Que acaso ustedes no son más capaces que yo de hacer las cosas? Ustedes son mucho más inteligentes, ustedes son mucho más ungidos, mucho más ungidas. O sea, a ustedes les sale mejor el café, a mí me sale salado. Hagan la obra, pues. Ya se les enseñó. ¿Sí o no? Todo esperando que el pastor haga. No, no es correcto. No es, yo desearía de todo mi corazón que ese fenómeno fuera solo en esta congregación, Cuerpo de Cristo. Pero le aseguro que si hay hermanos que ven el video que se pondrá, este video que se está grabando, a decir, está lo mismo, ha sabido suceder allá en Quito, Ecuador, y acá también en la Conchinchina sucede lo mismo. Entonces mire qué reflexión que hay que hacer, ¿no? Las reflexiones que hay que hacer en el asunto importantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí está el peligro. Hermanos, siempre Dios tiene gente. Vea, hermanos, le hablen, no le hablen, le agradezcan, no le agradezcan. Siga haciendo. Vea, si no, pregunte a los que ya no han seguido haciendo y a otras personas están en lugar de ellos.
Y como hay otras personas que están en lugar de ellos, ahora andan bravos. Si usted no hace, si usted no sigue adelante, Dios ha de apagar su candelero y levantará otro. ¿No hizo eso con Elí? ¿No leyeron en Samuel? ¿No hizo eso con los hijos de Elí? Levantó a Samuel y la familia de Elí fue quitada del sacerdocio. Asimismo, ya veo los muchachos que ya no quieren cantar ni nada. No se preocupen, tranquilos, Dios se ha de inventar a alguien. Dios ha de traer a alguien. No se preocupen al respecto. Yo solo estoy orando. Ya no quieren cantar, ya no quieren participar. Está bien. Ya verá Dios cómo hace con nosotros y verá cómo Dios nos permite rearmar cada ministerio. Dios nos proveerá. El Señor Jesús siempre nos sostiene en su diestra poderosa. Él dará. Entonces ya, por ejemplo, se creen los profesionales, se creen los más guapos y toda la cosa, ya no quieren, ya, solitos se votan. Y Dios, ¿qué dice? Pongo otra persona, ya. Listo, Dios no se hace problema. Pero yo a todo esto yo le tengo temor. Por eso digo, yo sigo como pastor, sigo haciendo las cosas porque esto es serio. Si yo no hago, el Señor ha de traer nomás a alguien. Ya jubilémosle nomás a este pastorcito que ya no quiere hacer. Pongamos a un siervo nuevo, fresco, que tenga poder, que tenga autoridad, que venga con la unción del Espíritu y mueva la iglesia. ¿Sí? Entonces miren, por favor hermanos, ¿cuántos peligros Dios nos está advirtiendo? Entonces, ¿será de aplicación práctica para nuestra congregación y para todas las congregaciones actuales esto de la iglesia de Éfeso? Por supuesto. Entonces, creyentes de Éfeso hay en la iglesia actual. Se les cayó el primer amor. Pero ¿qué está diciendo además de eso? ¿No es cierto? Bueno, tienes algo bueno. Aborrece las obras de los nicolaitas. Estos nicolaitas eran medios libertinos y por ahí, y por eso es que se aborrece esas obras y dices, tienes algo bueno, los cuales ya también aborrezco. El que tiene oído lo oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ¿a quién le va a dar? ¿A quién? Al que venciere, al vencedor. Al vencedor, dice la palabra del Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto, vamos rapidito, creo que vamos a avanzar una iglesia por enseñanza para poder ir evacuando pronto esta enseñanza de las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces, al que venciere, el vencer es subyugar, conquistar, alcanzar la victoria. En 1 Juan 2, 15 al 17, ahí nos está hablando de que debemos vencer al mundo. ¿A qué más? A la carne y al demonio, ¿cierto? Pero también en 1 Juan 5, 4 dice que la victoria se alcanza por la fe en Jesucristo. Y esta es la victoria de nuestra fe, ¿no es cierto? En Cristo Jesús. Los que tenemos fe alcanzamos la victoria. Y también dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22, 1, 4. Entonces, le daré a comer del árbol de la vida. Vamos a ver un poquito sobre eso, porque vuelvo a insistirte, hay tantas cosas que hablar, pero necesitamos ir avanzando, ¿ya? Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí está. Cuando usted come del árbol de la vida, inclusive tiene bienaventuranzas, ¿no? Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces acá no hay maldición. Y cuando usted come del árbol de la vida, ya no hay maldición. Recuerden, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, es comer del árbol de la vida, comer de Cristo, del Espíritu vivificante,
es tener la plenitud de la vida de Dios en nosotros. Y Pedro dice que Dios nos hace participar de su naturaleza divina. Qué genial, qué maravilloso, qué hermoso, ¿cierto? Entonces, además dice, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto significa vida, inmortalidad, resurrección, vida eterna, ¿ya? Esto es importante que nosotros tengamos presente de lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nosotros. Y obviamente el paraíso habla en 2 Corintios 12, 1 al 4, porque el Edén o el paraíso es un estado espiritual. Vamos a terminar esta noche leyendo esos versículos. ¿Ya? El Edén es un estado espiritual, el paraíso igual. Mire lo que dice acá. En segundo libro de los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, en el paraíso o en el Edén, usted tiene estas palabras inefables, esta revelación de Jesucristo, porque Edén es más que un lugar físico, es un estado espiritual. Recuerde cómo estaba el hombre en Edén. Era el Señor de la creación, Él estaba gobernando, dice que andaban desnudos y no se avergonzaban, todo lo que llegaba a las manos de Adán lo ponía el nombre, todas las obras de Dios puso al mando de Él, ¿sí? Entonces Edén más bien es un estado espiritual, más que un lugar físico. Y es más, si usted ve aquí, y esto también, para que usted no vaya de pronto a prestar oídos igual manera a enseñanzas erróneas que dicen que el paraíso está por Irak o era por algún lugar. No, el paraíso nunca fue en la tierra, el paraíso está en el tercer cielo. Aquí dice clarito, ahí sigue. El asunto es que el hombre, porque pecador, fue echado de ahí, es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se convierte en vencedor? Cerramos esta noche con Génesis 35, 7 al 13. Veamos cómo se convierte en vencedor. ¿Ya? Génesis 35, del 7 al 13. Por eso recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Sí? Para enseñar, para instruir. ¿Cierto? Entonces, 35 desde el 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac le daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿Cómo volverse un vencedor? Como a Jacob, hombre de altar, hombre obediente, hombre que cumple con la misión, persona que obedece a Dios, ¿sí? Y al final Dios se congratula con la persona y hasta le da un nuevo nombre. A todos los vencedores Dios va a dar un nuevo nombre. Y la forma de vencer es esa, lo que está ahí. Hombre de altar, hombre de adoración, hombre de fe, ¿cierto? Hombre que le cree a Dios, hombre que obedece a Dios, hombre que hace lo que Dios manda, y ahí obtenemos la bendición de ser vencedores. Entonces, si el Señor dice, apártate del pecado, ¿qué hay que hacer? Apartarse. Si el Señor dice, deja tal cosa, ¿qué hay que hacer? Dejar tal cosa. Si el Señor manda, perdona, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Si el Señor dice, vaya y predique, ¿qué hay que hacer? Predicar.
predicar. Si dice vaya y haga discípulo, ¿qué hay que hacer? Hacer un discípulo. Si el Señor pone a cargo un ministerio, ¿qué hay que hacer? Cumplir con el ministerio. Obediencia. Obediencia. Vea, los desobedientes y rebeldes permanecen un poco apartados del Señor. ¿Ya? Eso, por favor, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, recuerde dónde se le cayó el primer amor. Y vuelva a hacer las primeras cosas que hacía y recupere el primer amor. Es lo que está diciendo el Señor. Porque Él conoce su trabajo. Él sabe cómo ustedes, Él conoce su trabajo, su paciencia, su fe, su perseverancia. Todo conoce el Señor. Pero ya no le ama como antes usted. Amén. Amén.